Hola a todos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, en la cual, a manera de recordatorio, seguimos con las reglas generales interpretativas. En la clase anterior ya habíamos visto las primeras dos reglas generales. Lo que debemos seguir conociendo, más que todo, o aplicando, es que las reglas generales se aplican de manera sucesiva. Si yo ya utilicé la regla general 1 y con ella pude clasificar sin ningún problema, entonces pasaba a las siguientes reglas, en el caso de que no lo podría hacer. Pero si lo hago ya con esa regla general 1, no es necesario pasar a las siguientes. Pero en este caso vamos a ver, no sé si están viendo ya la pantalla. Chile. Ok, bien, vamos a ver lo que es la regla general 3. Comenzamos acá. En la regla general 3 nos manda para cuando nosotros tengamos una clasificación en varias partidas. Es decir, yo tengo más de una opción para poder clasificar mi producto y debo decidir en cuál de todas esas opciones lo voy a dejar. Y esto va a depender de diferentes criterios que la regla general 3 establece. Sin embargo, como se los mencionaba anteriormente, vamos a tener que ir aplicándolo de forma sucesiva. Bien, aparte de que es cuando yo tengo dos o más partidas, ya sea por la aplicación de la regla general 2B o por cualquier otro caso. O sea, yo puedo traer un producto a esta regla general 3 porque la regla general 2B me lo ha enviado, recordando que la 2B no dice qué hacer con esos productos mezclados, con esos productos asociados. Entonces voy a esta regla general 3 cuando la 2B me lo ha enviado. Y en cualquier otro caso que tenga estas situaciones que yo puedo o tengo la posibilidad de clasificarlo en varias partidas y qué debo hacer, qué debo considerar para dejarlo en esa partida, en esa posición arancelaria correspondiente. Porque recordemos que debemos dar solo una posición arancelaria y es todo lo que nosotros lo damos es de acuerdo a un aspecto, a un principio, a una norma, a una nota, a una regla. Entonces tenemos que, en primer lugar, los métodos de clasificación de esta regla general 3 lo vamos a aplicar en orden. Primero la regla general 2A, si esta no es operante, ¿verdad? La regla general 3B y así sucesivamente hasta la regla general 3C. Solamente si no puedo hacerlo con 3B y 3A, aplico la 3C. Y esta es también una parte importante de comprender, porque a veces, aparte de que casi siempre he escuchado el chiste en sí que dicen todo va en los demás, también he escuchado la otra parte que dicen todo es en la última partida, pero no. Nosotros primero vamos a tener que indagar, analizar e investigar si yo puedo utilizar la 3A o 3B. Pero entonces, ¿qué nos dice la regla general 3A? La regla general 3A nos habla de que si una partida es más específica, esta partida específica va a tener prioridad sobre las genéricas. También nos da otra disposición de manera textual. Esta regla general nos dice que, sin embargo, cuando dos o más partidas se refieren cada una solamente a una parte de las materias que constituyan un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho caso, para dicho producto o artículo, dice, incluso si una de ellas la describe de manera más precisa o completa. Lo podemos ver o dividir mejor esta regla general 3A en dos partes. La primera parte, que es la más clara, que si nosotros tenemos una partida específica con una descripción específica en esa partida del producto que yo estoy clasificando, entonces esa va a tener prioridad sobre aquellas que tienen un alcance genérico. Recordando cuáles son las genéricas, todas aquellas partidas que nos dicen las demás, los demás, otros, etcétera.
y que abarca todos aquellas gran cantidades de productos que no se menciona como de esa manera específica. Vamos a ver un ejemplo de esta parte, algo específico sobre lo genérico. Vamos acá al gravamen. Digamos, yo estoy acá en el gravamen a la importación y yo quiero clasificar una sopa instantánea. Si yo tengo una sopa instantánea, ¿qué es lo primero que voy a notar que en esa sopa instantánea? ¿Cuáles serían todos esos componentes que tiene la sopa? ¿Cuáles serían? Vamos a ver. En primer lugar, hablamos, por ejemplo, de la 19.02, porque la sopa instantánea tiene una pasta, ¿verdad? Que es la parte del tallarín. Aparte de los tallarines, tienen otros ingredientes como por ejemplo, em, digamos, maíz dulce, chícharos, la parte del condimento, ¿verdad? Que también viene en todo lo que es esta preparación. Pero si nosotros lo tomamos en cuenta de cuál es el producto que predomina en peso en todos los demás elementos, podríamos decir que en sí sería la pasta, esos tallarines que posee. Entonces podríamos tener, por ejemplo, esta 1902 como una de las opciones, pero también hay otra opción, que sería en la 21.04. Esta 21.04 nos dice preparaciones para sopas, potajes o caldos. Sopas, potajes o caldos preparados y preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. Dentro de estas dos opciones, ¿cuáles miran ustedes que tiene algo más específico? ¿Cuál sería la específica para ustedes? La de la pasta, a mi parecer. Pero si estamos hablando de una sopa, por ejemplo, en esta partida, la 2104, también podríamos encontrar lo que son estas sopas maíz. Si nosotros igualmente nos ponemos a indagar de qué están elaboradas las sopas, pues entonces estaríamos entre algunas que tienen arroz, otras que tienen pasta también, pero en el caso de las sopas lo que predomina es el condimento, entonces estaría en la 2103, si lo tomáramos de ese punto de vista. Pero tomándolo del otro punto de vista de que es un tipo de sopa en sí, eso ya solamente se agrega el agua caliente, entonces es un tipo de ya preparado el producto. Nosotros nos orientamos a lo que lo dice de manera un poco más específica. ¿Por qué? Porque en sí no nos lo vende, por ejemplo, no se vende como tallarines, no se vende como un tallarín instantáneo, por ejemplo, sino que se vende como una sopa. Entonces sería como una preparación para sopas. En todo caso, como la parte más específica del producto. No sé si me di a entender con esta parte. Sí, licenciada. Ok, bueno, vamos entonces, igual vamos a ver otros ejemplos. Luego, la otra parte de esta misma regla general 2A nos dice todo aquel párrafo que está un poco extenso, lo vamos a ver aquí en esto que está un poco más resumido. Sin embargo, dice, cuando dos o más partidas se refieran cada una, o sea, yo tengo dos partidas y cada una de estas partidas se refiere a un elemento que podría estar teniendo yo en lo que es un surtido. Digamos que es algo que viene asociado. Se refiere cada una, dice, solamente a una parte de las materias de un artículo. Esas dos partidas pues son iguales, cada una de ellas son específicas. Por ejemplo, yo podría tener un surtido eh, de estos que vende eh, ingredientes con la pasta. Cada una de ellas es 93,
son específicas. Pero en este caso, cuando yo tengo dos o más partidas que se refieren a ese elemento y que son específicas solamente para una parte del elemento, vamos a ver lo que dice esta siguiente parte. Dice que al haber dos o más partidas específicas en base a esta regla general 3A, no funciona en sí la regla general 3A para la clasificación de ese producto. No lo podemos hacer porque entonces no podríamos como definir que exista algo específico. Entonces, un ejemplo para este tipo de producto es este. Específico prevalece sobre lo genérico. Entonces, podemos decir que un carácter general que una partida dice que designa nominalmente a un artículo determinado, es más específica que una partida que comprenda una familia de artículos. Entonces acá nosotros tenemos en juego, por ejemplo, si se vendiese esta bufanda con estos guantes, yo tengo las dos opciones. Estamos hablando del segundo párrafo de la regla general 3A, que yo tengo dos o más opciones para la clasificación de ese producto. Y digamos que este ya viene hasta condicionado para la venta al por menor, este juego en sí de bufandas con guantes. Para los guantes, por ejemplo, tendría la 6116 y para la bufanda la 6117. Ambas tienen el producto, por ejemplo, más los guantes, sí, es algo más específico, pero no podría decir, lo voy a dejar con los guantes porque la 6116 lo trae como más específico el producto y la 17 ya no. No, porque ambas las voy a considerar como algo específico. ¿Por qué? Vamos a volver un poco. Porque dice que tales partidas deben considerarse igualmente específicas. Igualmente. Tanto la 6116 que me menciona los guantes, como la 6117, que aunque no lo mencione en esta parte de lo que es el texto de partida, la incluye en lo que son los otros elementos. Entonces tenemos dos partidas y en este caso pues la regla general 3A ya no sería operante. Ya no podría yo venir y agarrar la regla general 3A para la clasificación de este producto. Vamos a ver otro caso hablando, por ejemplo, del ejemplo que les di del cepillo de dientes con lo que es ¿cómo es que les dije? La pasta de dientes. En ese caso, yo les podría dirigir a una partida que es más específica para ese producto. Por ejemplo, la 9605. Esa 9605 nos dice que acá se clasifican los juegos o surtidos de viajes para aseo personal, costura o limpieza, dice, del calzado o de prendas de vestir. Dentro de esta descripción nosotros pues tenemos los neceseres de limpieza y dentro de esos neceseres de limpieza estarían este cepillo de dientes con lo que es la pasta. Inclusive ya tenía otras dos partidas, que es la partida 3306 para la pasta o la 9603 para lo que es el cepillo de dientes. Pero al estar estos dos elementos unidos y al venir en estas condiciones como un surtido de viaje, ya no nos imaginemos la pasta y el cepillo en una, ¿cómo les diría? En esta parte del cartón, como en la presentación, sino que imaginémoslo como cuando nos lo ofrecen, cuando es fechas cercanas a Semana Santa o a vacaciones en sí, que le venden el cepillo, le venden la pasta de dientes, aunque sean pequeñas, ¿verdad? En este caso, es como una de las condiciones en sí para que sea de viaje y vienen en su estuche de viaje. Ya esas no estarían en ninguna de las dos partidas que él menciona cada uno de los productos específicos porque hay una tercera partida que ya lo menciona de una manera más específica hablando de todo el conjunto. Otro ejemplo, no sé si recuerdan, la 8206. Esta 8206 habla de herramientas de dos o más de las partidas de la 8202 a 8205, acondicionadas en juegos para la venta al por menor, como el ejemplo de una caja de herramientas.
ya viene la partida específica. Ya no es necesario que venga yo y busque cada una de las partidas anteriores, dónde está cada uno de los elementos, sino que ya tengo mi partida específica para ese tipo de juegos, para ese tipo de surtido. Y vamos a ver más adelante que hay otra gran variedad de partidas en sí, que así se presentan. Ya lo dice de manera específica lo que es el que va clasificado ahí. Entonces acá estaríamos viendo que este producto ya no lo podríamos clasificar en base a la regla general 3A. Como no lo puedo clasificar con la 3A, entonces debo pasar a la 3B y mirar si con la 3B, dependiendo todo lo que me establezca esa regla general 3B, pues yo puedo llegar a la clasificación. En el caso que no pueda, pues seguimos consecutivamente con las siguientes reglas. Otro ejemplo, tenemos aquí lo que son los remaches tubulares de acero para el montaje de uniones en disco, dice, de freno. Tenemos dos opciones o dos partidas posibles. En la 7318, que habla de los tornillos, de los pernos, tuercas y otros artículos similares. Y en la 8308, que nos dice que ahí se clasifican los remaches tubulares o con espiga hendida. Al ver lo que es el texto de cada una de las partidas, pues podemos identificar que la 8308 lo tiene como más específico. Remaches tubulares. Aquí hay que tener ojo. No sé si, bueno, manera de recordar un poco su clase de Mercio 2. Recordemos un poco que en estas partidas, por ejemplo, del capítulo 83 y 82, se nos decía que el 82 y el 83 eran algo prioritario. Y esta es como parte de aplicar también esta regla general 3A. ¿Por qué prioritarias? Porque traían productos que eran de metal común, de todo lo que es la sección 15, pero lo mencionaban de una manera más específica. Entonces se nos decía en lo que es esa parte de la sección 15. Si ustedes traen una manufactura de metal común, búsquenla primero en el 82 y 83, que son productos que vienen de manera específica. Por ejemplo, yo puedo tener, digamos, en el capítulo 83, vamos a ver, aquí tenemos el 83. Y ustedes traen lo que son las llaves para un candado. No son llaves ajustables, sino que las llaves para una cerradura. Entonces, acá en el capítulo 83, en la 8301, solamente nos dice que sea de metal común, pero ya el producto lo menciona de manera específica. En el caso de que no existiera esta partida y no se incluyera en este capítulo, ahí sí tendría que decir, voy a buscarlo de acuerdo al metal que lo constituye. Entonces, por ejemplo, si nosotros diríamos, es que esta llave es de acero, la tengo que buscar allá en el capítulo 73. Pero como ya tengo algo más específico, el específico va a ser o va a predominar sobre cualquier otra partida genérica. Bien, creo que no sé si hay alguna consulta. Creo que esta parte quedó claro, ¿verdad? Bien, tenemos ahora la regla general 3B. Acá, en esta regla general 3B, es de bastante análisis cuando nosotros lo vamos a utilizar. Esta regla general 3B nos vuelve a hablar de productos mezclados, de manufacturas compuestas o constituidas por diferentes materias o la unión de diferentes artículos. También entra en juego lo que es la otra presentación, que es la presentación de surtido. A nivel de lo que es la regla general, nos dice que estos surtidos ya deben venir acondicionados para la venta al por menor. Y la clasificación no puede ser, no pudo haber sido efectuada por la regla general 3A. Esa es como una condición importante, ¿verdad? Porque no podemos saltarla. En el caso de estos productos, de lo que es la 3B, nos dice que la clasificación, ya sea con la materia,
Va a ser con la materia, con el artículo que le confiera a todo el conjunto el carácter esencial, si es posible determinarlo. En el caso de que no fuese posible determinar el carácter esencial, es en el caso en donde nosotros decimos paso a la regla general 3C. Pero si es posible determinar el carácter esencial, entonces tomo o analizo en sí cuál sería el producto que le da la importancia a esa mercancía para poder clasificarla. ¿A qué se refiere entonces este método de clasificación? Se refiere a los casos en donde las manufacturas vienen compuestas por materias diferentes, aquellas que vienen constituidas por la unión de diferentes artículos y las presentadas en surtidos. En el caso del carácter esencial, pues aquí nos vamos a basar bastante en diversas hipótesis, en diversa información que podemos obtener del artículo. ¿Quién es el responsable del carácter esencial? Lo podemos ver desde el punto de la naturaleza de la materia o del componente, ya sea de acuerdo al volumen, a la cantidad o al peso. Por ejemplo, cuando decimos cantidad, podríamos decir, tenemos en un surtido un producto que está constituido mayormente de X o Y producto, por ejemplo, que de este otro. Vamos a poner el ejemplo como de un plato de comida. Y ahí podríamos decir, sí, este plato de comida está constituido mayormente por, digamos, los cereales que por la parte de, qué sé yo, un vegetal. O de acuerdo al peso. De acuerdo al peso, acá también podríamos tomar en ejemplo lo que son las materias textiles, pero para las materias textiles hay una nota legal. La nota legal dice prácticamente lo mismo que se diría en esta regla general, por eso se puede tomar de ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos una tela. Entonces, en la tela ustedes le dicen, la tela tiene un 25% de lino en peso, ¿verdad? Y el otro 75% sería de algodón. Entonces, lo que predomina ahí, lo que le da el carácter esencial a ese tipo de tela, va a ser lo que es el algodón. También podríamos verlo desde el punto de vista de la calidad. Podríamos tener, por ejemplo, un surtido en donde el producto lo que le da calidad es un artículo en específico, lo que le da el valor. También de la importancia de una de las materias constitutivas en relación con la utilización de la mercancía. Acá podríamos hablar, por ejemplo, de una mercancía que esté constituida por metales preciosos, por ejemplo, piedras preciosas que tienen una mayor importancia que, digamos, lo que es un metal común o alguna otra materia más barata o en sí que no sea suntuosa. Y también podríamos ver el carácter esencial desde el punto de vista de la función que tiene ese producto. Por ejemplo, desde el punto de vista de la función, yo podría decir, anteriormente, por ejemplo, que salían unos televisores y que el televisor traía incorporado el reproductor de DVD o de VHS, por ejemplo. Entonces uno ahí decía, ok, lo que le está dando acá el carácter esencial de acuerdo a la función principal es la emisión de imagen y sonido, la parte del televisor. Entonces ya no se tomaba la otra parte que es la que es la reproducción de DVD. O actualmente, por ejemplo, una impresora que tenga su parte de fotocopiadora, su parte escáner, pero la función principal es la de imprimir. Entonces, en algunas máquinas, en algunos aparatos, por ejemplo, que tengan múltiples funciones, perdón, se le establece cuál es la función principal. Sin embargo, inclusive para esas máquinas, para esos aparatos, también hay una nota legal en el capítulo 84. Pero como les decía, nosotros podemos utilizar nota legal
y reforzar esa nota legal con la regla general en el caso de que no se contradigan. Ahí si se contradicen, ahí es cuando no aplicamos lo que sería la regla general. Bien, acá tenemos un ejemplo de un carácter esencial. Acá vamos a clasificar este conjunto que está conformado por 12 platos de cerámica y 4 vasos de vidrio. Nos vamos a basar, por ejemplo, no en la materia constitutiva, en los artículos que la componen, y vamos a descartar la importancia de las materias que lo constituyen. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos basamos en la naturaleza de la materia constitutiva, pues tenemos 2 tipos de materia que lo constituyen. No tenemos como el porcentaje o el valor de cada una de ellas. Los artículos que la componen, pues ambos son vajillas o artículos para el servicio de mesa. Y la importancia, pues también hay que ver de que no hay como una importancia o relevancia en lo que es un artículo con otro. Entonces tenemos, por ejemplo, en la 6912 está las vajillas y demás artículos de uso doméstico cuando son de cerámica. Ahí estarían los 12 platos. Y en la 7013 están los artículos de vidrio que son para el servicio de mesa. Entonces acá tenemos la opción de agarrar la parte del volumen, la cantidad o el peso. O sea, tenemos una mayor cantidad de lo que es la parte de cerámica y también la parte del valor. Si en sí la cerámica viene siendo como un producto más caro, podría ser que el simple vidrio, ¿verdad? Y no hay como, o sea, el vidrio no tiene como un trabajo especial para decirlo de que es el que le da el valor. Entonces acá tenemos que elegir de acuerdo a estos criterios del carácter esencial cuál sería en todos estos criterios lo que le da en sí el carácter a este conjunto. Vamos a hablar entonces de esta parte importante que son los surtidos. Tantas cosas que vienen en surtidos como por ejemplo que lápices, que cuadernos, artículos para lo que es la higiene, una gran cantidad de cosas que vienen en surtidos. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo a nivel del sistema armonizado con lo que es el surtido? No se define surtido a todo, sino que solamente a los que cumplan estas 3 condiciones. Si no cumplen con las 3 condiciones, entonces no se considera surtido. Y aquí quiero decir que deben cumplir las 3 para poder decir voy a aplicar la regla general 3B. Si no cumple alguna, entonces pues se clasifican por separado. En primer lugar, en el surtido deben estar constituidos de por lo menos 2 artículos que sean diferentes y que estos artículos se clasifiquen en partidas diferentes. También se acepta a nivel de subpartida en subpartidas distintas. Tenemos el ejemplo acá erróneo, que es como un juego de estos de cocina, ¿verdad? Todos son lo mismo, los mismos van a estar en la misma partida, aunque sea un surtido porque es como la forma en cómo conocemos cuando venden, por ejemplo, un juego de cucharas, juego de tenedores, sí son surtidos, pero tiene solamente un mismo elemento y están en la misma partida. Por ejemplo, al hablar de las cucharas, tenedores, esas también están en la misma partida, en la 82.15. Entonces, cuando no hay diferentes partidas en lo que son los elementos, no lo podemos considerar surtido. Inclusive la clasificación no sería en base a la regla general 3B, sino que sería en base a la regla general 3A, que sería algo específico en el caso que esté especificado en lo que es el texto de partida o más que todo el texto de la partida en sí por regla general 1, porque ahí mencionó el producto, etc. Acá en el otro ejemplo, pues sí tenemos diferentes artículos. Está la parte del pan, de la carne, que estaría, por ejemplo, en capítulo 16, la parte de las
papas, que pueden ser del capítulo 20 o del capítulo 19. Pueden ser de ambos. No les aseguro de cuál de las dos, porque cuando ya estemos en el otro parcial, ustedes van a ver que para papas fritas yo puedo decir capítulo 19 o 20, dependiendo cómo se han elaborado. La otra, el otro criterio, la otra condición, que estén constituidas por productos o artículos para, 1, la satisfacción de una necesidad específica o para el ejercicio de una actividad determinada. Por ejemplo, acá tenemos esta máquina para cortar el cabello. En esta máquina pues viene formada por varios elementos, tanto las boquillas que forman parte de lo que es la máquina para poder intercambiarlas, pero a veces cuando compramos estas máquinas de cortar cabello, vienen con su cepillo, su tijera, su peine, el aceite para echarle a lo que es la máquina de cortar el cabello, o sea que vienen diferentes elementos. Y en este caso, pues nosotros nos ponemos a pensar, ¿esto sería para una misma necesidad? Claro que sí, a menos de que en este surtido, pues ya me presenten un elemento que no entre en el mismo, que no sea parte del mismo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo encuentro un elemento de que no tiene nada que ver con mi surtido? ¿Qué creen ustedes que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si, por ejemplo, en este surtido se agrega, podríamos agregar acá una crema? ¿Ustedes creen que esa crema es para esa necesidad específica o para esa actividad determinada? Creo que sí sería como una crema afeitadora, tal vez sí. Tal vez, pero digamos que es una crema corporal. ¿Qué No harían con esa entraría ahí. crema? No Dígame. entraría. No entraría, exacto, no puedo clasificarla como surtido. Y este ejemplo es bueno tenerlo en cuenta porque tampoco puedo venir yo y decir, ah, sí, es que sí, la crema no la voy a poner en la parte del surtido, entonces la voy a sacar y toda la máquina pues me lo clasifica como surtido. No se hace así, sino que cuando ya se considera que uno de los elementos que vienen en el surtido no forma parte de la actividad específica o de una necesidad específica, inmediatamente se decide esto no es surtido y todo va clasificado por separado. Así se hace. No podemos sacar surtidos de surtidos erróneos cuando se presentan. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta, de que no vamos a decir voy a sacar solo el elemento de que no estaba ahí de acuerdo y ya todo lo demás pues clasifíquemelo en una sola. No, ya se decidió que no es surtido y todo va por separado. En este segundo caso, por ejemplo, muy común, ¿verdad? Que nos vendan canastas así, o que nos vendan, por ejemplo, inclusive ya he visto estos arreglos que vienen botellas de vino con chocolates. Tampoco los podríamos decir que es un surtido. O sea, yo no necesito, y ahí nos ponemos a pensar, ¿necesito yo una botella de vino para comerme los chocolates? Entonces ahí inmediatamente yo sé que no lo necesito. O por ejemplo, en este ejemplo que hay dos botellas, ¿necesito yo tener una botella para poder tomarme la otra? No cumple con lo que es esta parte de una necesidad o una actividad determinada. Y la última condición es que se presenten acondicionados para la venta al por menor, sin posibilidad de reacondicionamiento. Es decir, que ya tienen que venir para, por ejemplo, en el caso de lo que es la hamburguesa con las papas, si ustedes se fijan, ya viene para el consumidor final.
con su etiqueta y todo ya para consumidor final. Y en el caso de la comida, aquí es importante también tener en cuenta venir como servir porción, como por ejemplo cuando va un tamal, por ejemplo, una catamal, ya bien. Si no viniese en una sola porción, entonces tampoco se puede determinar que es, por ejemplo, surtido. Por ejemplo, si ese nacatamal viniesen 5, 10 o varios, entonces ahí no podríamos decir eh, eh, que es como que fuera un surtido. Igualmente no cumple con la también mencionan en texto de partida. Acá se hace la aplicación de la regla general 1. Sabemos que la regla general 1 decía que la clasificación se basaba en el texto de la partida. Entonces, de primeros auxilios, como vemos en la imagen, acá nosotros podemos tener varias cosas para primeros auxilios, que es para pues, que gasas, alcohol, algún medicamento analgésico, por ejemplo. En la 61 y 04, que nos habla de conjunto. Por ejemplo, ya yo puedo clasificar un saco con su chaleco y pantalón o vestido, si viene el saco, ¿verdad? Porque es tendirme a esta regla general. Juegos de confección, que es juegos de herramientas, que es el ejemplo que les enseñaba. El set, la imagen que el set de manicura trae varios elementos, pero que ya, como se menciona de manera específica en 8214, Lick, se le escucha entrecortado. el carácter esencial y ya sabemos que está. Permítame. Chile, desde hace ratito yo pensé que era mi internet, por eso no le había dicho. ¿Escuchan mejor? Lili. Ok. Bien, en cualquier momento también me pueden decir si se me escucha mal. Entonces les comentaba que estas partidas, como ya el texto de la partida dice que ahí está el surtido, no es necesario decir que le da el carácter esencial o que le da en sí las 3 condiciones, etcétera. Ya lo está diciendo. Acá es el set de manicura, acá están los surtidos de juntas, acá está el set de dibujar en la 9017, o sea que ya están en esas partidas de manera específica, pero como estamos aplicando de una manera sucesiva, ya en esta se aplica la regla general 1. Texto de partida. Bueno, acá tenemos ejemplos de surtidos. El caso de la máquina de cortar cabello. Está la máquina eléctrica para cortar, que está en el capítulo 85, en la 8510. El peine, en la 9615. El cepillo, que es para limpiar la misma máquina, ¿verdad? En la 9603. Una toalla, por ejemplo, puede venir hasta una toalla que estaría en el capítulo 63, en la 6302. El estuche de cuero, capítulo 42, y las tijeras, que están en el capítulo 83. De todos estos elementos, ¿por cuál de todos estos elementos se compra el producto? ¿Lo compro por el peine, por la toalla, por el estuche? ¿Cuál es el que tiene la mayor Por la importancia? máquina, Lick. Por la máquina, Por la máquina. Esa es una pregunta que nos debemos hacer cuando tenemos un surtido. ¿Por qué estoy comprando esto? Y eso también nos va a llevar a tener esa respuesta un poco más certera, de saber si el elemento que yo estoy eligiendo, el producto que estoy eligiendo, es el que le da el carácter esencial. Acá se menciona esta parte del estuche de cuero, pero para el estuche hay una regla general específica
que en el caso de que nosotros tengamos mercancías que se presenten así en estuche, en nuestro fundamento debe ir también esa otra regla general. No sé si alguien de aquí ya la ha escuchado, la conoce, ¿cuál es? Está más adelante. Es una regla general en sí que nos dice qué debemos hacer o cuándo se puede considerar estuche. Y la misma regla general, por ejemplo, nos manda a solo clasificar lo que contiene el estuche y no en sí el estuche en sí. Este otro producto es un plato de espagueti. Como les digo, ya la comida debe venir como en una porción. Esta porción pues trae lo que es la pasta sin cocer en la 1902, la parte de los espaguetis. Viene lo que es la bolsita de queso rallado, que está en la 0406. También la salsa de tomate en la 21.03. Todo en una cajita de cartón. Si nos ponemos a pensar en las tres condiciones, la primera condición se clasifican diferentes partidas. Sí, están en diferentes partidas. La segunda condición es para una misma necesidad o actividad en específico. Sí, es para elaborar este plato de espaguetis. Entonces también ahí le damos el cheque. La tercera condición, que se presente acondicionado para la venta al por menor, viene en una cajita de cartón. Y el acondicionamiento también es importante que lo tengamos muy presente cuando ya ustedes pues estén en la parte del trabajo y les toque la clasificación de surtidos. Mi recomendación es que siempre les pidan como una fotito, una imagen ahí para que no estén como solamente ideándose cómo vendría el producto, sino que ya le digan, viene de esta forma y aquí está su presentación. Presentación al mercado siempre es importante. Entonces, de todos estos elementos, ¿por qué estoy comprando este plato de comida? Lo estoy comprando no por el queso, no por la salsa, sino por los espaguetis, o sea, por la pasta que está en lo que es este surtido. Y lo clasifico en la 19.02 porque es lo que le da el carácter esencial, es lo que le está dando la importancia. Ahora, un ejemplo de lo que no es surtido. Pero también hay que tener en cuenta que no es surtido. Acá nos están vendiendo, por ejemplo, en una misma caja, lo que son chinchetas y también clips. Chinchetas son estas de acá que son como las que utilizamos como para pegar en alguna pared, en alguna pizarra que se pegan en los papeles. Y los clips, que también se utiliza para sujetarlos, ¿verdad? Entonces acá ambas están en diferentes partidas, pero no suplen una misma necesidad. O sea, no hay una misma necesidad acá. No satisfacen ni la necesidad ni la actividad determinada. Por esa razón, esto no lo podemos considerar como surtido. ¿Y qué pasa cuando algo no se considera como surtido? Hay una clasificación por separado, hay una declaración. Digamos, entonces ustedes van a declarar que en esta caja vienen chinchetas en la 7317 y vienen clips de la 8305. Se declara. Porque si ustedes no declaran y en algún dado caso se les determina de que no era surtido, entonces ahí estarían como también omitiendo que traían un producto. Y la última parte de la regla general 3 es la 3C. Esta se aplica únicamente cuando ya no puedo utilizar la regla general 3A ni la 3B. Es como la regla general de auxilio, en la que ya no sé qué hacer, no hay un carácter esencial, no hay una partida específica, no sé qué hacer con este producto. Entonces me dice esta regla general, está bien, dentro de todas las opciones que se tiene, porque aquí sabemos que hay 2 o más partidas, en general en la regla general 3, dentro de todas esas opciones de partidas,
hay que elegir la última por orden de numeración, entre todas esas que se tienen en cuenta. Por ejemplo, solo manera de ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes acá no pudiesen identificar qué le da el carácter esencial a este surtido, entonces van a elegir la partida de mayor numeración. En este caso, pues sería la salsa de tomate, solo a manera de ejemplo. Solo si no puedo identificar el carácter esencial. Creo que acá tenemos un ejemplo. Esta es como una de estos aparatos que le ponen a los bebés, que está el monitor allá en donde está el bebé y está la otra parte, perdón, el monitor lo tiene la persona para estar viendo qué está haciendo el bebé, y en la parte del bebé pues está el transmisor, la cámara ahí que lo está grabando. Entonces acá tenemos dos elementos: la cámara de televisión, que es inalámbrica, que se clasifica en la 8525, y también está el monitor que se clasifica en la 8528. Al ver todos los elementos, se clasifican en diferentes partidas, si viene para una misma necesidad o actividad. Incluso estos productos vienen hasta con un diseño específico, ¿verdad? Y casi solo, más que todo solo para eso se pueden utilizar. Entonces, viene la parte de la cámara, viene la parte del televisor, se cumplen las primeras dos opciones. La tercera opción de que venga acondicionado para la venta al por menor, vamos a sugerir que también es de esa forma. Entonces acá tengo que definir qué le da la importancia, la cámara o el monitor. Si solo estuviera la cámara, sería factible y no tener el monitor, o viceversa. Entonces nos hacemos todas esas preguntas que le da el carácter esencial. En el caso de que no hallemos un carácter esencial, pues vamos a decir, ya que no puedo definir si la cámara es importante o el monitor es el importante, elijo la partida de mayor numeración. En este caso sería la 8528, la que tiene esa mayor numeración. Ok, vamos a quedarnos hasta esta parte del día de hoy. Esta regla general es una de las reglas generales bastante utilizadas y de bastante análisis. Como les comentaba, es en aquellos casos en donde yo tengo dos o más partidas y que debo definir en cuál de ellas la voy a clasificar. Porque el producto está compuesto por diferentes materias, porque el producto viene con diferentes artículos, porque es un surtido. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo varias posibilidades de posición arancelaria y debo elegir una? Entonces acá se aplican de manera sucesiva y pues ir verificando en cada una de los incisos cuál sería la parte importante. Lo podemos resumir, por ejemplo, que la regla general 3A habla de la partida específica, que es prioridad sobre una genérica, que la regla general 3B nos habla del carácter esencial y que la regla general 3C nos dice que se clasifica en la última partida por orden de enumeración. Si nosotros lo manejamos así, cortito, pues también vamos a tener esa mejor referencia al momento de saber qué vamos a utilizar. No sé si tienen alguna consulta. ¿Está todo claro? Licenciada. Dígame. Sí, por mi parte sí. Ok, si tenemos todo claro, pues nos veríamos el día jueves, ¿verdad? Siempre a la misma hora de clase, el mismo enlace. Y estaríamos viendo ya las últimas reglas generales 4, 5 y 6. A manera de adelanto, pues la regla general 4 no es como muy utilizada. Es una clasificación por similitud con otros artículos, pero les podría decir que siempre es buena, siempre es ahí útil en aquellos casos que tenga una mercancía totalmente nueva,
y ahora se da bastante, ¿verdad? Salió tal producto nuevo ayer, y entonces el sistema armonizado no cambia de la noche a la mañana. Entonces, de acuerdo a esa regla general, yo siempre podría clasificar. Entonces elijo la partida, el producto que tenga una mayor analogía, una mayor similitud, y ahí lo dejo. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Espero más que todo que vuelvan a hacer una lectura de esta regla general 3, y cualquier duda o consulta que tengan, pues también la podemos resolver en la siguiente clase. Las reglas son muy importantes y son algo que les va a ayudar no solamente para nomenclatura 1 o 2, sino que también para el trabajo. Pasen una feliz noche. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, Buenas noches, Lili. Gracias, Lick. Gracias, Lili. Buenas noches. Buenas noches a todos.